¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín, el primer hijo de Adán y Eva? La Biblia nos presenta muchas historias fascinantes, pero pocas son tan enigmáticas como la de Caín. Este texto te llevará a través de un viaje lleno de descubrimientos sorprendentes y respuestas a preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de uno de los mayores misterios bíblicos? Desde el principio, la figura de la esposa de Caín ha sido un tema de gran debate entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Según el Génesis, después de que Caín mató a su hermano Abel, fue maldecido y exiliado por Dios, Génesis 4, 11-12. Luego, se nos dice que Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc, Génesis 4, 17. Pero, ¿de dónde vino esta mujer? La Biblia no nos da una respuesta directa sobre el origen de la esposa de Caín, lo que ha llevado a muchas interpretaciones y teorías a lo largo de los años. Algunos creen que pudo haber sido una de las hermanas de Caín, mientras que otros sugieren que podría haber pertenecido a otra creación de Dios. Esta incógnita nos invita a profundizar en el contexto y las posibles explicaciones que la Escritura y la tradición nos ofrecen. Acompáñanos en esta exploración detallada, donde desentrañaremos las posibles respuestas a este misterio antiguo, examinando tanto las pistas bíblicas como las hipótesis propuestas por expertos. Prepárate para una narrativa que no solo revelará hechos, sino que también te hará reflexionar sobre el significado más profundo de estos relatos ancestrales. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. El legado de Adán y Eva. Para entender el misterio de la esposa de Caín, primero debemos retroceder a los orígenes de la humanidad según la Biblia. Adán y Eva, creados por Dios como los primeros seres humanos, vivieron en el jardín del Edén, un paraíso donde reinaba la armonía perfecta, Génesis 2:8. Su historia es fundamental para comprender el contexto en el que nacieron Caín y su esposa. Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que resultó en su expulsión del Edén, Génesis 3, 6-24. Esta transgresión marcó el inicio de una vida de trabajo y sufrimiento para ellos y sus descendientes. A partir de este punto, la Biblia narra cómo la humanidad comenzó a multiplicarse y a establecerse fuera del paraíso perdido. El legado de Adán y Eva no solo es significativo por ser los primeros padres de la humanidad, sino también por las enseñanzas morales y espirituales que su historia nos brinda. La caída del hombre y la pérdida del Edén simbolizan la lucha constante entre el bien y el mal, así como la redención y la esperanza a través de la obediencia a Dios. Comprender este trasfondo es crucial para interpretar los eventos que siguieron, incluyendo el nacimiento de Caín y Abel y la eventual llegada de la esposa de Caín. Nos proporciona un marco de referencia para explorar cómo estos primeros eventos formaron las bases de las relaciones humanas y las dinámicas familiares en la antigüedad bíblica. El nacimiento de Caín y Abel. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva, nacidos después de su expulsión del jardín del Edén. La Biblia nos cuenta que Eva concibió y dio a luz a Caín, diciendo, «He adquirido varón de parte de Jehová», Génesis 4:1. Poco después, ella dio a luz a Abel, su segundo hijo, Génesis 4:2. Estos nacimientos marcaron el comienzo de una nueva generación y trajeron consigo tanto esperanza como futuros conflictos. Caín se convirtió en agricultor, cultivando la tierra, mientras que Abel se dedicó a ser pastor de ovejas. Sus elecciones de vida reflejan una división temprana en los roles y responsabilidades de los seres humanos, un tema recurrente en la historia bíblica, Génesis 4:2. Estas ocupaciones también establecieron el escenario para el primer conflicto significativo entre hermanos en la historia de la humanidad. La relación entre Caín y Abel no solo fue marcada por sus roles y ocupaciones, sino también por su devoción a Dios. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras que la ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada, Génesis 4, 3-5. Esta diferencia en la aceptación divina desencadenó una serie de eventos que culminaron en tragedia y exilio. El nacimiento y la vida temprana de Caín y Abel no solo nos brindan una mirada a las primeras familias humanas, sino que también nos introducen a temas de envidia, fe y consecuencias divinas.
Estas narrativas iniciales son esenciales para entender los eventos posteriores, incluidos los misterios que rodean a la esposa de Caín y su papel en la continuación de la humanidad. La vida de Caín como agricultor. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, se destacó como agricultor, un papel que desempeñó con diligencia. La Biblia nos dice que Caín labró la tierra, Génesis 4:2, lo que indica su dedicación a cultivar y cuidar los frutos de la tierra. Esta ocupación no solo era esencial para la supervivencia de su familia, sino que también simbolizaba una conexión profunda con la creación de Dios. La vida de Caín como agricultor nos ofrece una visión de los desafíos y recompensas de trabajar la tierra. En una época donde la agricultura era la principal fuente de sustento, Caín enfrentaba el arduo trabajo de sembrar, cuidar y cosechar los cultivos. Esta labor reflejaba una lucha constante contra los elementos y la tierra, que había sido maldecida debido al pecado original de sus padres, Génesis 3, 17-19. Sin embargo, ser agricultor también tenía un significado espiritual para Caín. Su trabajo representaba un acto de obediencia y servicio a Dios, una forma de devolver a la tierra lo que había recibido. Este aspecto espiritual de su labor se destaca en su decisión de ofrecer sacrificios de los frutos de la tierra a Dios. Pero cuando su ofrenda fue rechazada, su devoción se vio puesta a prueba de una manera que no podía prever, Génesis 4, 3-5. El rechazo de su sacrificio por parte de Dios fue un golpe devastador para Caín. Este evento crucial no solo afectó su relación con Dios, sino que también sembró las semillas de la envidia y la ira en su corazón. Estos sentimientos, intensificados por su conexión con la tierra y su labor, lo llevaron a tomar decisiones que cambiarían para siempre el curso de su vida y el destino de su familia. El primer conflicto fraternal. El rechazo del sacrificio de Caín por parte de Dios marcó el inicio de un conflicto profundo entre los dos hermanos. Abel, cuyo sacrificio fue aceptado, se convirtió en el objeto de la envidia y el resentimiento de Caín. Esta tensión culminó en una trágica confrontación que reveló la fragilidad de las relaciones humanas y la naturaleza destructiva de la envidia. Caín, consumido por la ira y el resentimiento, confrontó a Abel en el campo. La Biblia nos relata que Caín dijo a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, Génesis 4:8. Este acto de violencia fraternal fue el primer asesinato registrado en la historia humana y tuvo profundas repercusiones tanto para Caín como para la humanidad en su conjunto. El asesinato de Abel no solo rompió la unidad familiar, sino que también desató una serie de consecuencias divinas para Caín. Dios, al confrontar a Caín, preguntó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9. La respuesta evasiva de Caín, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?, refleja su intento de evadir la responsabilidad y la culpa por sus acciones. El castigo de Dios para Caín fue severo. Fue maldecido y condenado a ser un vagabundo y fugitivo en la tierra, alejado de la presencia de Dios y del sustento que su trabajo agrícola le había proporcionado, Génesis 4, 11-12. Esta maldición no solo afectó su vida inmediata, sino que también simbolizó la ruptura de su conexión con la tierra y con su familia, un castigo que resonaría a través de las generaciones. El castigo de Dios a Caín. El asesinato de Abel no quedó sin respuesta por parte de Dios. Después del trágico evento, Dios confrontó a Caín y lo condenó por su acción. La pregunta de Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano? Génesis 4:9, buscaba no solo una confesión sino también una reflexión sobre la gravedad de su crimen. La evasiva de Caín, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?, muestra su intento de evitar la responsabilidad y el arrepentimiento. Dios, en su juicio, maldijo a Caín, diciéndole, ahora, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, Génesis 4:11. Este castigo significaba que la tierra ya no le daría su fuerza a Caín, haciendo su labor como agricultor mucho más difícil y precaria. Además, Dios declaró que Caín sería un vagabundo y un fugitivo sobre la tierra, Génesis 4:12, condenándolo a una vida de errancia y separación de su familia y de la tierra que conocía. El castigo de Dios también incluyó una marca sobre Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. El Señor le puso una señal a Caín, para que no lo matara cualquiera que le hallara, Génesis 4:15.
Esta marca, aunque un castigo, también era una medida de protección divina, asegurando que Caín pudiera vivir, pero bajo la sombra de su crimen y su exilio perpetuo. El castigo de Dios a Caín nos enseña sobre la justicia y la misericordia divinas. A través de esta narrativa, se subraya la gravedad del pecado y la inevitabilidad de las consecuencias, pero también se muestra un elemento de compasión y protección incluso para aquellos que han cometido graves errores. Esta dualidad en el trato divino es un tema recurrente en la Biblia y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la redención. La vida en el exilio. Caín, ahora condenado a vagar como fugitivo, se alejó de su familia y de la tierra que había conocido. La Biblia nos dice que salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, Génesis 4:16. Este exilio no solo representaba una separación física, sino también una desconexión espiritual y emocional de su hogar y su Dios. La vida en el exilio fue un periodo de adaptación y supervivencia para Caín. La tierra de Nod, cuyo nombre significa vagabundeo, simbolizaba la inestabilidad y el aislamiento. Caín tuvo que aprender a vivir sin el apoyo de su familia y enfrentarse a los desafíos de una vida nómada. Esta existencia errante reflejaba su estado interior de culpa y remordimiento, así como la constante lucha por encontrar un lugar en el mundo. A pesar de su castigo, la vida de Caín en Nod también fue una oportunidad para empezar de nuevo. Con el tiempo, Caín encontró una esposa y tuvo un hijo, Enoc. La Biblia nos dice que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, Génesis 4:17. Este acto de construir una ciudad muestra un esfuerzo por crear una nueva vida y una nueva comunidad, a pesar de su pasado. La vida en el exilio de Caín es un testimonio de la capacidad humana para la resiliencia y la renovación. Aunque su historia está marcada por la tragedia y el castigo, también muestra el potencial para el crecimiento y el cambio. La fundación de la ciudad de Enoc representa un intento de Caín de redimir su legado y ofrecer un futuro diferente para su descendencia, un tema que resuena en muchas historias de redención a lo largo de la Biblia. El enigma de la esposa de Caín. Uno de los mayores misterios de la Biblia es la identidad de la esposa de Caín. La Biblia simplemente menciona que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, Génesis 4:17, pero no proporciona detalles sobre quién era ella o de dónde vino. Este silencio ha generado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los siglos, tratando de resolver este enigma ancestral. Una teoría común es que la esposa de Caín era una de sus hermanas, una hija de Adán y Eva. Aunque la Biblia no menciona explícitamente a las hijas de Adán y Eva en los primeros capítulos del Génesis, se supone que tuvieron más hijos e hijas después de Caín y Abel, Génesis 5:4. Esta explicación se basa en la necesidad de que los primeros humanos se casaran entre sí para poblar la tierra. Otra teoría sugiere que la esposa de Caín podría haber pertenecido a otra línea de creación. Algunos estudiosos creen que Dios pudo haber creado otros grupos de humanos además de Adán y Eva. Esta hipótesis intenta reconciliar la existencia de otras personas con las que Caín podría haberse encontrado y casado durante su exilio en Nod, aunque esta idea no es ampliamente aceptada en la teología tradicional. Independientemente de su origen, la figura de la esposa de Caín es esencial para la continuidad de la narrativa bíblica. Su unión con Caín y el nacimiento de Enoc representan el inicio de una nueva generación y la extensión de la humanidad más allá de los primeros padres. Este enigma también nos invita a reflexionar sobre los muchos aspectos no revelados de las primeras historias bíblicas y el espacio que dejan para la interpretación y el entendimiento personal. Las posibles hijas de Adán y Eva. Para comprender mejor quién podría haber sido la esposa de Caín, es crucial considerar la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran más hijos además de Caín y Abel. La Biblia menciona que Adán engendró hijos e hijas, Génesis 5:4, lo que sugiere que la población inicial de la humanidad creció a partir de sus descendientes directos. Esta mención, aunque breve, abre la puerta a la posibilidad de que Caín se haya casado con una de sus hermanas. En los primeros tiempos de la humanidad, los matrimonios entre hermanos no habrían sido inusuales ni problemáticos desde una perspectiva genética o social, debido a la falta de otras opciones. Este tipo de uniones habría sido necesario para la propagación de la especie humana. La normativa contra el incesto,
que aparece en leyes posteriores del Antiguo Testamento, Levítico 18:9, no se habría aplicado en este contexto inicial. La posibilidad de que Caín se casara con una de sus hermanas también tiene implicaciones teológicas. Refuerza la idea de que toda la humanidad desciende de un único par de ancestros, Adán y Eva, subrayando la unidad y la interconexión de todos los seres humanos. Esta interpretación también resalta el papel fundamental de Adán y Eva en la narrativa bíblica y su impacto duradero en la historia de la humanidad. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre las hijas de Adán y Eva, la posibilidad de su existencia y su papel en la expansión de la humanidad es un aspecto crucial para entender los primeros capítulos del Génesis. Este enfoque nos permite ver a Caín no solo como un individuo condenado, sino también como un pionero en la construcción de la sociedad humana a través de su familia y sus descendientes. La hipótesis de otras creaciones. Otra teoría interesante es que la esposa de Caín podría haber pertenecido a otra creación de Dios. Algunos estudiosos han propuesto que Dios pudo haber creado otros seres humanos en diferentes partes de la Tierra, paralelamente a Adán y Eva. Esta hipótesis intenta explicar cómo Caín pudo encontrar una esposa en la tierra de Nod, una región descrita como habitada en el momento de su exilio. La idea de otras creaciones no es ampliamente aceptada en la teología tradicional, pero ofrece una perspectiva fascinante sobre la posibilidad de una humanidad más diversa en los tiempos primitivos. Esta teoría sugiere que Caín podría haber encontrado a su esposa entre estos otros grupos de humanos, lo que también podría explicar la existencia de ciudades y civilizaciones tempranas mencionadas en la Biblia. El Génesis no proporciona detalles explícitos sobre estas posibles otras creaciones, pero algunos interpretan la falta de información como una pista. La Biblia menciona que Caín construyó una ciudad y la nombró Enoc, en honor a su hijo, Génesis 4:17. La capacidad de Caín para construir una ciudad sugiere la existencia de una población suficiente para sostener una comunidad urbana, lo que respalda la idea de otros grupos humanos. Esta hipótesis también plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza y el propósito de la creación divina. Si Dios creó múltiples grupos de humanos, ¿cuál sería su papel en la narrativa bíblica? ¿Cómo se relacionarían estas otras creaciones con Adán y Eva y sus descendientes? Estas preguntas, aunque especulativas, nos invitan a reflexionar sobre la amplitud y el alcance del plan divino para la humanidad. La fundación de la ciudad de Enoc. Después de ser exiliado a la tierra de Nod, Caín construyó una ciudad y la nombró Enoc, en honor a su hijo, Génesis 4:17. Este acto de fundar una ciudad representa un intento de Caín de establecer un nuevo comienzo y crear una comunidad a pesar de su condena. La construcción de Enoc no solo simboliza un esfuerzo de redención personal, sino también un paso significativo en el desarrollo de la civilización humana. La fundación de Enoc fue un esfuerzo monumental en la vida de Caín. Como fugitivo y vagabundo, enfrentó desafíos inmensos para construir una ciudad. Sin embargo, su determinación de establecer una comunidad demuestra su deseo de redimirse y proporcionar un legado para su descendencia. La ciudad de Enoc se convirtió en un símbolo de su capacidad para superar la adversidad y construir algo duradero a pesar de su pasado. La ciudad de Enoc también representa un cambio en la vida de Caín, pasando de ser un agricultor solitario a un líder de una comunidad. Este cambio de rol sugiere que Caín buscó formas de reconstruir su vida y encontrar un propósito más allá de su condena. La fundación de la ciudad puede verse como un acto de creación y organización, reflejando su habilidad para superar las circunstancias y crear un entorno estable para su familia y sus seguidores. La historia de Enoc no solo es relevante para la narrativa de Caín, sino también para la historia de la humanidad en la Biblia. La fundación de ciudades marca el comienzo de la urbanización y la organización social en las primeras etapas de la historia bíblica. Enoc, como la primera ciudad mencionada en la Biblia, establece un precedente para el desarrollo de comunidades complejas y la evolución de la civilización humana. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín jugaron un papel importante en la narrativa bíblica, destacándose en diversas áreas de la civilización temprana. A través de sus hijos y nietos, Caín dejó un legado que continuó influyendo en la historia de la humanidad.
Entre los descendientes de Caín, se destacan figuras como Lamec y sus hijos, quienes hicieron contribuciones significativas a la cultura y la tecnología de su tiempo. Lamec, un descendiente directo de Caín, es conocido por ser el primer polígamo mencionado en la Biblia, casándose con dos mujeres, Ada y Sila, Génesis 4:19. Lamec también es famoso por su canción de venganza, donde declara haber matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, y se jacta de que su venganza será aún mayor que la de Caín, Génesis 4:23-24. Esta declaración refleja la continuación del ciclo de violencia iniciado por Caín y subraya los desafíos morales y éticos que enfrentaron sus descendientes. Los hijos de Lamec también hicieron contribuciones notables a la civilización. Jabal, hijo de Ada, es descrito como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, Génesis 4:20, mientras que su hermano Jubal es el padre de todos los que tocan arpa y flauta, Génesis 4:21. Tubal-Caín, hijo de Sila, es conocido como forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro, Génesis 4:22. Estas menciones indican que los descendientes de Caín fueron pioneros en la ganadería, la música y la metalurgia, contribuyendo significativamente al desarrollo cultural y tecnológico de la humanidad. A través de sus descendientes, Caín dejó un legado complejo y multifacético. Aunque su historia personal está marcada por la tragedia y el castigo, sus hijos y nietos demostraron habilidades y talentos que ayudaron a dar forma a las primeras sociedades humanas. La narrativa de los descendientes de Caín nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad y el pecado, pueden surgir logros y contribuciones significativas. El papel de las mujeres en la narrativa. En la narrativa de Caín y sus descendientes, las mujeres desempeñan un papel crucial aunque a menudo no se detalla ampliamente. La esposa de Caín, aunque enigmática, fue fundamental para la continuidad de su línea familiar y la fundación de la ciudad de Enoc. Además, las esposas de los descendientes de Caín, como Ada y Sila, también tienen un papel significativo en la expansión de la civilización temprana. La esposa de Caín, mencionada brevemente en Génesis 4:17, fue esencial para que Caín pudiera tener descendencia y continuar su linaje. Aunque la Biblia no proporciona detalles sobre su identidad, su presencia es crucial para la narrativa. Ella representa la posibilidad de redención y continuidad para Caín, permitiéndole establecer una nueva familia y una nueva comunidad a pesar de su exilio y su maldición. Ada y Sila, las esposas de Lamec, también son figuras importantes en la historia de los descendientes de Caín. Ada fue la madre de Jabal y Jubal, mientras que Sila dio a luz a Tubal-Caín y a su hermana Naama, Génesis 4:19-22. Estas mujeres no solo contribuyeron a la procreación, sino que también apoyaron y fomentaron los talentos y habilidades de sus hijos, ayudando a establecer las bases de la ganadería, la música y la metalurgia en las primeras sociedades humanas. El papel de las mujeres en estas narrativas subraya su importancia en la historia bíblica, aunque a menudo sus contribuciones no se detallen exhaustivamente. Sin su presencia y su apoyo, los logros de sus hijos y de la civilización temprana no habrían sido posibles. La inclusión de estas mujeres en la genealogía de Caín nos invita a reflexionar sobre su influencia y su impacto en la formación de la humanidad desde sus inicios. La influencia de Caín en la cultura y la tecnología. La influencia de Caín y sus descendientes en la cultura y la tecnología temprana es notable y significativa. A través de sus esfuerzos y los de sus hijos, contribuyeron al desarrollo de varias disciplinas y tecnologías que moldearon las primeras sociedades humanas. Esta influencia se manifiesta en áreas como la agricultura, la música, la ganadería y la metalurgia. Como agricultor, Caín ya había establecido una conexión profunda con la tierra y la agricultura, Génesis 4:2. Sus descendientes continuaron y expandieron estas prácticas, contribuyendo a la estabilidad y el crecimiento de las comunidades humanas. Jabal, por ejemplo, es reconocido como el pionero en la ganadería y la vida nómada, viviendo en tiendas y criando ganado, Génesis 4:20. Estas innovaciones fueron cruciales para el sustento y la movilidad de las primeras poblaciones. La contribución de Jubal a la música también es significativa. Descrito como el padre de todos los que tocan arpa y flauta, Génesis 4:21, Jubal introdujo la música como una forma de expresión cultural y espiritual.
La música desempeñó un papel importante en la vida comunitaria y en la adoración, y las habilidades de Jubal ayudaron a establecer esta tradición artística en la humanidad. La habilidad de Tubal-Caín en la metalurgia, siendo forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro, Génesis 4:22, marcó un avance tecnológico crucial. La metalurgia permitió la creación de herramientas más eficientes y armas, lo que tuvo un impacto profundo en la agricultura, la construcción y la guerra. La capacidad de trabajar con metales revolucionó las tecnologías disponibles para las primeras sociedades y facilitó el progreso humano. A través de estas contribuciones, Caín y sus descendientes dejaron una marca duradera en la historia de la humanidad. Sus innovaciones en agricultura, ganadería, música y metalurgia sentaron las bases para el desarrollo cultural y tecnológico de las civilizaciones futuras. Esta influencia subraya la importancia de sus logros y la relevancia de sus historias en la narrativa bíblica. Reflexiones sobre la redención y el legado. La historia de Caín, aunque marcada por la tragedia y el pecado, también ofrece profundas reflexiones sobre la redención y el legado. A través de sus acciones y las de sus descendientes, vemos cómo incluso aquellos condenados pueden encontrar formas de contribuir significativamente a la humanidad. La narrativa de Caín nos invita a considerar las complejidades de la justicia divina, la posibilidad de redención y el impacto duradero de nuestras acciones. El castigo de Caín fue severo, pero también incluyó elementos de protección y oportunidad. La marca que Dios puso sobre él para evitar que otros lo mataran, Génesis 4:15, muestra una medida de misericordia y la posibilidad de continuar su vida, aunque en circunstancias difíciles. Esta protección divina permitió a Caín establecer una nueva vida y dejar un legado a través de su descendencia. Los descendientes de Caín, con sus diversas contribuciones a la cultura y la tecnología, demuestran que el legado de una persona puede extenderse más allá de sus propios errores. A través de Jubal y Tubal-Caín, vemos cómo los talentos y las habilidades pueden ser transmitidos y ampliados, beneficiando a la humanidad en su conjunto. Estas historias subrayan la capacidad de la humanidad para superar la adversidad y encontrar formas de progresar y prosperar. La narrativa de Caín también nos lleva a reflexionar sobre el concepto de redención. Aunque Caín nunca fue completamente absuelto de su crimen, sus esfuerzos por construir una nueva vida y su influencia a través de sus descendientes sugieren que hay formas de buscar y encontrar redención a pesar de los errores del pasado. Esta idea es central en muchas historias bíblicas y resuena con el mensaje general de la Biblia sobre el perdón y la redención. En última instancia, la historia de Caín es una mezcla de advertencia y esperanza. Nos recuerda la gravedad del pecado y las consecuencias de nuestras acciones, pero también nos muestra la posibilidad de redención y la importancia de nuestro legado. A través de sus experiencias y las de sus descendientes, aprendemos sobre la complejidad de la condición humana y la capacidad de encontrar significado y propósito en medio de la adversidad. La contribución de Tubal-Caín a la metalurgia. Tubal-Caín, uno de los descendientes de Caín, es mencionado en la Biblia como forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro, Génesis 4:22. Esta referencia sugiere que Tubal-Caín desempeñó un papel crucial en el avance de la tecnología metalúrgica en las primeras sociedades humanas. Su habilidad para trabajar con metales permitió la creación de herramientas más eficientes y armas más efectivas, revolucionando la agricultura, la construcción y la guerra. El trabajo de Tubal-Caín en la metalurgia no solo benefició a su propia comunidad, sino que también tuvo un impacto duradero en el desarrollo de la civilización. La capacidad de forjar herramientas de bronce y hierro facilitó la agricultura y la construcción, permitiendo a las comunidades establecerse de manera más permanente y aumentar su productividad. Estas innovaciones tecnológicas sentaron las bases para el crecimiento y la prosperidad de las civilizaciones posteriores. Además, la habilidad de Tubal-Caín para trabajar con metales también tuvo implicaciones militares. Las armas de bronce y hierro que él creó ofrecieron a su comunidad una ventaja en la defensa y la expansión territorial. Esta capacidad de desarrollar y utilizar tecnología avanzada subraya la importancia de la innovación y la creatividad en la historia humana. A través de Tubal-Caín, vemos cómo las habilidades individuales pueden tener un impacto significativo en el desarrollo colectivo. La historia de Tubal-Caín también nos invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la humanidad.
La metalurgia es solo un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede transformar las sociedades y mejorar la calidad de vida. Al reconocer las contribuciones de Tubal-Caín, podemos apreciar el valor de la creatividad y la habilidad técnica en la evolución de la civilización. Su legado en la metalurgia destaca la importancia de la ciencia y la tecnología en el progreso humano. La canción de Lamec y la continuación del ciclo de violencia. Lamec, otro descendiente de Caín, es conocido por su poligamia y su canción de venganza, que refleja la continuación del ciclo de violencia iniciado por su antepasado. En Génesis 4, 23-24, Lamec declara haber matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo, y se jacta de que su venganza será aún mayor que la de Caín. Esta declaración subraya los desafíos morales y éticos que enfrentaron los descendientes de Caín y la perpetuación de la violencia en su línea familiar. La canción de Lamec es significativa porque revela cómo la violencia puede convertirse en un ciclo interminable. Al jactarse de su venganza, Lamec no solo justifica sus propias acciones violentas, sino que también perpetúa la cultura de la retribución. Esta mentalidad de ojo por ojo crea un entorno en el que la violencia se ve como una solución aceptable a los conflictos, perpetuando el sufrimiento y la discordia. La poligamia de Lamec también plantea cuestiones sobre la dinámica de poder y las relaciones familiares en la época. Al tomar dos esposas, Ada y Sila, Lamec desafía las normas sociales y religiosas establecidas, lo que refleja un cambio en la estructura familiar y las relaciones de género. Esta decisión no solo afecta a su familia inmediata, sino que también tiene implicaciones más amplias para la sociedad en general, influyendo en las normas y valores culturales. La historia de Lamec nos lleva a considerar las consecuencias de la violencia y la retribución. A través de su canción, vemos cómo la violencia puede arraigarse profundamente en la cultura y cómo los individuos pueden verse atrapados en ciclos de venganza. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre las alternativas a la violencia y la importancia de buscar la reconciliación y el perdón en lugar de la retribución. La relación entre Caín y Adán. La relación entre Caín y su padre Adán es un aspecto intrigante de la narrativa bíblica. Aunque la Biblia no detalla extensamente su interacción, podemos inferir que la relación entre ellos fue compleja y probablemente tensa. Adán, como el primer hombre y padre de Caín, habría experimentado una profunda decepción y dolor al ver a su hijo mayor cometer el primer asesinato de la humanidad. La relación entre Caín y Adán se enmarca en el contexto del pecado original y la caída del hombre. Adán y Eva, al desobedecer a Dios, introdujeron el pecado en el mundo, y Caín, como su hijo, heredó las consecuencias de esa desobediencia. La transgresión de Caín al matar a su hermano Abel puede verse como una extensión de la desobediencia original de sus padres, reflejando cómo el pecado puede transmitirse y manifestarse de generación en generación. El castigo de Caín y su posterior exilio también habría tenido un impacto significativo en Adán y Eva. Ver a su hijo condenado a vagar como un fugitivo habría sido una fuente de inmenso dolor y tristeza. Esta experiencia resalta las consecuencias devastadoras del pecado y cómo las decisiones individuales pueden afectar profundamente a las relaciones familiares y la dinámica familiar. La relación entre Caín y Adán nos ofrece una visión sobre el sufrimiento y el arrepentimiento en el contexto de la familia. A pesar de la trágica historia de Caín, su relación con Adán también nos recuerda la posibilidad de redención y la importancia del perdón. Aunque Caín fue condenado por su crimen, la marca protectora de Dios sugiere que aún había esperanza para él. Esta idea de protección y redención se extiende a su familia, recordándonos que, a pesar de nuestras faltas, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. La marca de Caín, simbolismo y significado. La marca que Dios puso sobre Caín para protegerlo de ser asesinado es un elemento crucial de su narrativa. Esta marca, mencionada en Génesis 4:15, ha sido objeto de mucha especulación e interpretación a lo largo de la historia. El propósito principal de la marca era proteger a Caín de la venganza de aquellos que pudieran querer matarlo por haber asesinado a Abel. Este acto de protección divina tiene un profundo simbolismo y significado. La marca de Caín puede interpretarse como un símbolo de la misericordia de Dios. A pesar de su crimen, Dios no permite que Caín sea asesinado, mostrando una medida de compasión y dando a Caín la oportunidad de vivir y redimirse de alguna manera.
Esta marca es un recordatorio de que, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios está presente y que siempre hay esperanza para la redención y la restauración. Además de ser un símbolo de misericordia, la marca de Caín también representa el peso del castigo y la responsabilidad personal. La marca hizo visible el pecado de Caín a todos los que lo encontraran, recordándole constantemente su transgresión y su necesidad de arrepentimiento. Este aspecto de la marca subraya la importancia de la responsabilidad personal y la conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. El simbolismo de la marca de Caín también ha sido interpretado de diversas maneras en la teología y la literatura. Algunos ven la marca como un estigma de la maldición, mientras que otros la interpretan como un signo de protección y una segunda oportunidad. Estas interpretaciones reflejan la ambigüedad y la complejidad de la narrativa bíblica, que a menudo contiene múltiples capas de significado y reflexión teológica. La influencia de la historia de Caín en la literatura y el arte. La historia de Caín ha tenido una influencia duradera en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Su narrativa de pecado, castigo y exilio ha inspirado a innumerables escritores, poetas, artistas y teólogos a explorar temas de justicia, redención y la naturaleza humana. Desde las obras clásicas hasta la literatura contemporánea, la figura de Caín sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión. En la literatura, la historia de Caín ha sido reinterpretada y reimaginada de diversas maneras. Autores como John Milton en El Paraíso Perdido y Herman Melville en Moby Dick han utilizado la figura de Caín para explorar cuestiones de moralidad, destino y la lucha interna entre el bien y el mal. Estas obras destacan cómo la narrativa de Caín puede servir como un espejo de la condición humana y nuestros propios conflictos y dilemas internos. El arte visual también ha sido profundamente influenciado por la historia de Caín. Pintores como William Blake y Gustave Doré han creado representaciones icónicas de Caín y Abel, capturando la intensidad emocional y el drama de su historia. Estas obras de arte no solo ilustran la narrativa bíblica, sino que también invitan a los espectadores a reflexionar sobre los temas de la culpa, el arrepentimiento y la redención. En la música, la historia de Caín ha sido fuente de inspiración para compositores y músicos. Desde oratorios y cantatas hasta canciones populares, la figura de Caín y su trágica historia han sido utilizadas para expresar emociones profundas y explorar temas espirituales y existenciales. La música, como otras formas de arte, utiliza la narrativa de Caín para conectar con las experiencias humanas universales de dolor, arrepentimiento y esperanza. A través de su influencia en la literatura y el arte, la historia de Caín continúa resonando con la humanidad. Su narrativa nos ofrece una rica fuente de reflexión sobre la naturaleza del pecado y la redención, recordándonos la complejidad de la condición humana y la importancia de la misericordia y el perdón. Espero que hayan disfrutado este fascinante viaje a través de la historia de Caín y su descendencia. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman explorar estos profundos temas bíblicos. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.